tal? Qué gusto saludarle y tener una nueva oportunidad para presentarle los resúmenes de lo que sucede en los foros del Parlamento Abierto, organizados por la Cámara de Diputadas y Diputados previo a la discusión de la reforma eléctrica. De esto se trató el número 22, de nombre Electricidad como Derecho Humano de rango constitucional. La reforma planteada por la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que presenta el Ejecutivo Federal en septiembre del año pasado, puede en este momento, desde este análisis de derechos humanos, considerarse que no es idónea para la adecuada protección de los derechos fundamentales y en particular del derecho al acceso a la energía eléctrica y pudiera incluso llevar o traer aparejada la inconvencionalidad de la Constitución Federal. Como lo señala la iniciativa del Ejecutivo, la electricidad es esencial para hacer efectivo el derecho a una vida digna. De ahí que actualmente, aun sin contar con texto expreso que reconozca el derecho a la energía eléctrica como derecho humano de rango constitucional, esta prerrogativa es exigible por ser esencial para la garantía de otros derechos. Así lo ha reconocido ya el Poder Judicial de la Federación al determinar que el ejercicio de un gran número de derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica, por lo que ha señalado incluso que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano. Por lo tanto, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano con plena vigencia en nuestro Estado, en el Estado mexicano, y este derecho se encuentra interrelacionado con el ejercicio de otros derechos en atención a los principios de indivisibilidad e interdependencia que se encuentran consagrados en el artículo 1 constitucional. Desde el año 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la vivienda digna comprende, entre otros, el derecho a tener acceso a la electricidad. Para ello, la Corte acudió, entre otras fuentes, a lo desarrollado por los lineamientos en aspectos prácticos respecto del derecho humano a la vivienda adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, al expedir la observación general número 4, el derecho a una vivienda adecuada, ya había adoptado una interpretación del derecho a la vivienda con los mismos alcances desde el año 91. Aunado a lo dispuesto por nuestro artículo 4 de la Constitución Federal en cuanto al derecho a la vivienda digna y decorosa, el derecho al suministro eléctrico puede ser interpretado a partir de lo ordenado por el propio texto constitucional con respecto al acceso abierto y la operación eficiente del sistema eléctrico nacional. La garantía del suministro eléctrico es esencial para hacer realidad la igualdad. Por ello, la asignación del gasto en esta materia debe buscar el acceso universal al servicio mediante cada vez más cobertura con tarifas justas. Para esto, se debe adoptar una política sensible a la capacidad de pago de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación. De esta forma, podrá inclusive ser gratuito el servicio en aquellas zonas en las que la condición de pobreza de la población no permita que los usuarios cubran el costo del mismo, porque sin acceso pleno a la energía eléctrica será imposible erradicar la pobreza. No obstante que en nuestro país el acceso de este servicio es muy amplio, aún no es una realidad para la totalidad de la población mexicana. Así, al año 2018, según datos de la propia Secretaría de Energía, el 1.32% de la población no contaba con servicio de energía eléctrica. Y esto se debe principalmente al aislamiento geográfico, a la dificultad de acceder a las zonas marginadas y a la dispersión de los habitantes en comunidades marginadas. En un análisis que ha hecho, la Asociación Internacional Derecho a la Energía reconoce que más de 20 millones de seres humanos carecen de este elemental derecho o de acceso
a lo que es la energía o la electricidad. En nuestro país todavía hay rezagos para poder garantizar el derecho a este servicio público de energía eléctrica. Y nosotros lo que estamos observando es en el sentido de que en varias legislaturas, por lo menos en las últimas 4 legislaturas, se han presentado iniciativas ciudadanas aquí en el Congreso de la Unión para que se abra el debate sobre el acceso a la energía eléctrica, este derecho que nosotros consideramos debe elevarse a rango constitucional. Hablar de la energía eléctrica es hablar de todo un proceso de integración del sector eléctrico a nivel nacional, es hablar sobre el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, es hablar sobre el proceso de la expropiación petrolera. En los últimos años, las reformas que han venido haciendo en el Congreso de la Unión, desde la época de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, ha traído como consecuencia el deterioro de las empresas públicas. Antes no teníamos mayor problema en el país, se garantizaba el acceso a la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad a partir de su creación en 1937, después con la conclusión de la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, que dio pauta a la creación de un nuevo organismo público descentralizado que se instalara o atendiera la zona central del país. En ese sentido, Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores del Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no había ningún problema de conflictos intergremiales. Y recordemos las últimas reformas que se hicieron. Por ejemplo, en la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo Federal el año pasado aquí al Congreso, en los antecedentes podemos observar la reforma de Salinas que hizo prácticamente en 1988 y que después dio pauta a la creación de la Comisión Reguladora de Energía en nuestro país y empezaron a dar permisos a diestra y siniestra a los particulares. ¿Cómo se puede acceder a este derecho humano a la electricidad? La única forma de poderlo hacer es frenar la privatización de la industria eléctrica. Es importante, con el diagnóstico que ya se hizo aquí en el Congreso con distintos especialistas, sabemos que esas figuras de productor independiente de energía, de autoabastecimiento, tendieron las bases para desmantelar a las 2 importantes empresas públicas de nuestro país, primero ocupando con lujo de violencia por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y dejando en la calle a 44,000 trabajadores. ¿Cuál fue el argumento en aquel 11 de octubre del 2009? Que eso es lo que falta incorporar en los antecedentes de la iniciativa, porque en la página 17 de la reforma que hizo Felipe Calderón en el 2008, que le abrieron las puertas de par en par para legalizar los contratos de servicios múltiples, de ahí se brincaron hasta el 2013, hasta el 12 de diciembre del 2013, cuando se aprobó en tiempo récord una reforma de Peña Nieto en aquel Pacto por México, donde también los mismos argumentos que han venido mostrando en los últimos años es que con esas medidas iban a bajar las tarifas eléctricas, que con esas medidas iban a mejorar el suministro de energía eléctrica, que con esas reformas se iban a generar miles y millones de empleos o inversiones también en el país. Todo lo que dijeron en el pasado prácticamente hoy se cae porque a la CFE la hicieron en pedacitos, crearon SAs como empresas productivas del Estado. Y hoy la Comisión Federal de Electricidad, si no se frena, este proceso de privatización difícilmente se puede conceder a los usuarios de la energía eléctrica, que por cierto hay cientos de usuarios allá afuera en el Congreso de la Unión, esperando lo que resuelva el Congreso de la Unión sobre esta iniciativa. El Sindicato Mexicano de Electricistas, por acuerdo de nuestra Asamblea General, estamos en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. La electricidad no es un derecho humano. Caeríamos en la incongruencia de equiparar este producto, al igual que otros como los teléfonos móviles o la comida chatarra, que sea un derecho humano. Al contrario, lo que sí es un derecho humano es el acceso a la energía, es decir, seguridad energética, y que ésta sea limpia, segura y barata. En México, actualmente no se cubren estas 3 premisas.
pues hay cerca de 12.300 comunidades que carecen de electricidad o energéticos, donde entra el 1% de la población que vive en pobreza energética extrema, es decir, carecen de cualquier tipo de electricidad o energético, ¿sí? Y equiparable a la población del municipio de Guadalajara. Igualmente, más del 36% de la población mexicana no puede tener acceso a alguna clase de energético, es decir, 46 millones de personas. Situación que demerita el desarrollo de las personas, arrebata el futuro de los jóvenes y hunde a las mujeres en más condiciones de subdesarrollo en un país notoriamente machista. Haciendo hincapié en que esto se agudizó con esta administración federal. Tan es así que en los últimos 3 años, con las políticas energéticas actuales, hay un incremento del 9% en los recibos de electricidad de la población, según datos de cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Es así que tanto la reforma del 2013 y la presente iniciativa en discusión han olvidado de manera criminal y terrible a los usuarios y consumidores de energía. La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios. Y en este sentido, esta iniciativa está enfocada en crear una super CFE con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país, relegando a sus clientes a un papel de meros pagadores y una moneda de cambio electoral, sin pasar por alto el hecho de que vulneran la estructura del Estado democrático mexicano. Los anteriores datos y el reportaje reciente de la revista Expansión sobre el poblado de San Juanico en Baja California Sur develan ese olvido lacerante de los consumidores, los peligros de los subsidios en combustibles y el lastimoso uso de la gente como un botín electoral. Esto ayuda a concluir que la reforma eléctrica es innecesaria. Y aquí les planteo esta pregunta: ¿quieren hacer una revolución social de electricidad? Que sea con la ciudadanía, no con la CFE, y verán que millones la apoyarán. Empoderen a los ciudadanos a poder acceder a energías limpias, seguras y baratas a través de la generación distribuida colectiva, accesible. Y es más, vamos a ponernos radicales, así como lo mencionan algunos de estos. Vamos a hacerlo fuera de la red, con programas sociales, fondos, políticas públicas desde las agencias estatales de energía y los municipios. Eliminemos las reglas incongruentes y mejoremos los mecanismos poco transparentes como el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Lejos de venir a plantar una puesta en escena y lanzar calumnias a mansalva, mi objetivo es representar a estos millones de personas, en donde yo me incluyo, que pagamos electricidad, y venir con ustedes, con su buena disposición, a proponer. Vamos brevemente a una pausa y seguimos con este resumen de lo que pasa en el Parlamento Abierto. Ya estamos de vuelta y, como usted sabe, la Cámara de Diputadas y de Diputados está organizando foros para debatir abiertamente lo que tendría que ser una reforma eléctrica. Esto es parte de lo que pasó en el número 22. Desde una perspectiva meramente de derechos humanos, en principio es muy plausible que se lleve el artículo 25 constitucional una obligación del Estado de tener que abastecer la energía eléctrica a todas las personas, como un elemento o una condición necesaria para el derecho a una vida digna. Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, esto no es el hilo negro. El derecho a la electricidad como un componente específico y necesario para el derecho de una vida digna o bien tener una vivienda digna, hoy en día ya es un derecho aplicable y vigente en México a través de construcción jurisprudencial y de fuente internacional. Entonces, en este punto yo empiezo mi presentación con 2 preguntas. ¿Cómo construir una política eléctrica que sea respetuosa y garantice los derechos humanos en un entorno democrático? Asimismo, la participación de los privados en el suministro eléctrico es incompatible con una visión de derechos humanos. En este sentido, a mí me gustaría aportar con mi presentación a responder estas 2 preguntas. La siguiente, por favor.
Bueno, como les mencionaba, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica establece que el Estado preservará el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar el derecho humano a la vida digna. Siguiente, por favor. Sin embargo, el derecho a la vida digna no es como tal ajeno a lo que es nuestro derecho positivo, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos en el artículo 4 constitucional que ya se establece que toda familia en México tiene derecho a disfrutar de una vida digna y decorosa. Asimismo, vemos en los instrumentos internacionales, y uno muy importante en el caso para México, toda vez que somos parte de la Convención Americana y de su protocolo, específicamente en materias de derechos económicos, civiles y culturales, es el Protocolo de San Salvador, el cual establece en un derecho a medio ambiente sano que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Aquí me gustaría destacar cómo el Protocolo de San Salvador, al hablar de un medio ambiente, relaciona el tema de los servicios públicos básicos, ¿no? Esto quiere decir que no estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de que los derechos están divididos o de que los derechos se encuentran unos sobre otros. Es necesario tener una visión de derechos humanos y establecer que no hay jerarquías entre los mismos. No se trata de decir libertades fundamentales frente a un derecho al medio ambiente o bien frente al derecho de tener acceso a la electricidad. Se trata de tener una visión de derechos humanos que trate de llegar a puntos de equilibrio en lo cual garantice el acceso a la mayoría de las personas. Siguiente, por favor. Ahora bien, también vemos el reconocimiento desde el punto de vista internacional de lo que es el Foro de la ONU, donde establece que los Estados parte en el presente pacto reconocerán un derecho de toda la persona a un nivel de vida adecuado y a vivienda adecuados. Específicamente, en los objetivos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sustentable, el número 7 nos dice acceso a energía asequible y no contaminante. Nuevamente, vemos este elemento de derecho al medio ambiente sano. No se trata de cualquier energía, no se trata simplemente de crear electricidad y que todos tengamos acceso a la misma. Se trata también de ver al medio ambiente y ver que esta energía no sea contaminante. Me parece relevante considerar en este foro la electricidad como un derecho humano de rango constitucional, en concordancia con el resolutivo número 65, diagonal 151 de 2010 de la ONU, que establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano fundamental, correspondiendo a los estados nacionales la obligación de asegurar y garantizar el servicio eléctrico a toda la población, compromiso social y visionario de los presidentes estadistas, el general Lázaro Cárdenas, al crear la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y Adolfo López Mateos al nacionalizar la industria eléctrica en 1960 para la electrificación de todo el país y llevar el servicio a todos los rincones de la patria con sentido social y sin fines de lucro. Sin embargo, este logro vino en retroceso con los gobiernos del modelo económico neoliberal al convertir el sector eléctrico en un negocio lucrativo de intereses privados. Por ello, la importancia de la reforma que nos ocupa. Preciso que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia eléctrica no es casual, pues le antecede el memorando del 22 de julio de 2020 del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigido a los órganos autónomos, como son la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, creados con la reforma energética de 2013, indicándoles los lineamientos básicos de la nueva política eléctrica, disposición a la que se opusieron varios empresarios por considerarla contraria a los ordenamientos legales vigentes. Por otra parte, el 20 de enero de 2021, el Ejecutivo Federal presentó
el decreto de reforma y adicionales a la ley de la industria eléctrica, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo, la que impugnaron nuevamente los organismos patronales, medios de comunicación y frenada por el Poder Judicial que amparó a diversos empresarios inconformes. Tal situación propició la iniciativa de reforma constitucional preponderante en cuestión, la que también debe saberse, se informa y discute por representantes populares y diversas organizaciones políticas y sociales en todo el país. Reconozco el buen nivel de debate que se ha observado en estos foros entre quienes argumentan a favor de la reforma y quienes se oponen, pero debe quedarnos muy claro que por un lado está la lucha legítima por la soberanía energética y el bienestar de los mexicanos, y por otro están los intereses de las empresas extranjeras y locales que buscan mantener las ventajas y privilegios de amplias ganancias que obtienen de la reforma de Peña Nieto. El reconocimiento de acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, lo decía Martín Esparza hace unos minutos, es un proceso que viene desde hace muchos años atrás. En el 2005 empezaron a cobrarse o a hacerse cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En respuesta a estos cobros excesivos empezaron a organizar comunidades, grupos, colectivos, pues para hacer frente primero a estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y después, a partir del 2008, para constituirse como una red de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Esta red de resistencia civil se continuó trabajando, impulsando mesas de discusión y de diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para revisar esos procesos de cobros. Y lamentablemente no se tuvo una respuesta satisfactoria y ahora voy a comentar por qué a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2009 incluso se detuvo a 3 compañeros líderes de la resistencia, fueron encarcelados en Campeche, fueron reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional y justo a partir de denuncias presentadas por la Comisión Federal de Electricidad. Siguiente lámina, por favor. Este movimiento de resistencia ha venido creciendo durante muchos años. Hoy es un movimiento nacional de resistencia, no solo contra las altas tarifas, sino contra otros proyectos o megaproyectos que están afectando comunidades, pueblos y comunidades indígenas. En la Ciudad de México se conformaron diferentes asociaciones. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia hoy tiene una fuerte presencia en el sur de la ciudad y sigue aglutinando estos mecanismos, digamos, de protesta y de inconformidad. La base central o el eje de las demandas de este movimiento nacional de resistencia eran 3. Hay muchas otras, pero los ejes son 3. La fijación de una tarifa social justa, el borrón y cuenta nueva por parte de todos estos cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y el reconocimiento constitucional del derecho humano a la energía eléctrica. La siguiente, por favor. La primera iniciativa se presentó en el 2013. Después se presentó otra en el 2015, después se presentó otra en el 2018 y una más en el 2020. Es decir, no es una ocurrencia del Ejecutivo, de la actual administración, incluir el párrafo 7º del artículo 25 en la propuesta de reforma constitucional para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Es el reconocimiento de un proceso de lucha que lleva muchos años, sustentado particularmente escuchando a las y los usuarios. Digamos, escuché aquí que no se escuchaba a los usuarios. A mí me parece que hay antecedentes. Los gustan consultar en las gacetas las iniciativas que se han presentado desde el 2013, 2015, 2018, 2020, en donde movimientos de usuarios han presentado estas reformas a la Constitución para que se reconozca la energía eléctrica como un derecho humano. Yo no vengo a hablar, desde luego, en nombre de esas y de esos compañeras y compañeros usuarios. No sería tan arrogante de decir que hablo en nombre de millones de personas, ni de miles de personas, pero sí me permito traer esa voz que se ha manifestado en diferentes momentos ante este Congreso de la Unión, justo para exigir a las autoridades que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica. En ese sentido, hay un fundamento internacional de la propuesta.
Brevemente lo voy a mencionar. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me lo voy a saltar un poco para llegar a la parte sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí es muy interesante, diputada Yeidkol, a usted que le interesan los temas de género. Es el único instrumento internacional que reconoce explícitamente el acceso a electricidad como un derecho para las mujeres para eliminar estos factores de discriminación estructural. Muchísimas gracias por su sintonía en lo que fue el resumen del foro número 22 del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputadas y de Diputados previo a la discusión de la reforma eléctrica. Se trató el tema de la electricidad como derecho humano. Quédese en sintonía con los medios públicos y nos vemos en la próxima ocasión.